En Grupo Psicológico Bardo nos hemos especializado en la atención a víctimas de violencia de género y hoy en día nos dedicamos también a capacitar a las personas en este trabajo de atención a víctimas de violencia de género. Nosotros nos especializamos justamente porque nos encontramos físicamente en Ecatepec, Estado de México, que en 2020 era el tercer lugar en México más peligroso para las mujeres. Pero hoy, en 2022 se actualiza la lista y hoy nos encontramos en el lugar 11, el municipio número 11 más peligroso para las mujeres. Al hacer el análisis de estos datos nos dimos cuenta que no es de que haya bajado la delincuencia o que Ecatepec se haya vuelto más seguro, sino que al contrario, el grado de inseguridad ha aumentado. Y no solo eso, en otros municipios como Irapuato y Celaya, la violencia ha aumentado muchísimo, sobre todo las zonas que han empezado a ser controladas por el crimen organizado. El día de hoy me gustaría hacer un ejercicio con todos ustedes de revisar un video justamente del apartado de justicia de, de una niña que sufrió abuso sexual. Entonces, vamos a ver el video y después lo comentamos un poquito, ¿vale? Y lo único que corroboran son esos tocamientos. Y desde luego esto es en perjuicio de los derechos de la infancia. Pero desde luego tenemos identificados, a este tribunal le queda claro que ustedes son personal de litigación. Y también se me informó quiénes fueron las personas que estaban en la investigación. Se destacó la licenciada Selene, se destacó la licenciada Mónica Hidalgo, personas distintas a ustedes. ¿Dónde está la corroboración de esa información? Porque, insisto, la señora Figueira se ocupó de decir, es que a mí me checan estas cosas, va por aquí. Pero eso jamás se corroboró, ni siquiera que efectivamente haya existido ese evento al que se refería la señora Figueras. Había que verificar, corroborar la información que nos estaba diciendo. Entonces, insisto, de acuerdo a la distribución de cargas procesales, esto no correspondía a otra persona, ni siquiera a la asesoría jurídica. Es una obligación, es un imperativo para personal de la Fiscalía. Aún y cuando se corrobore ese tocamiento, el resto de la información no está debidamente justificada. Entonces, la consecuencia es que ante la insuficiencia probatoria, desde luego de justificar el delito de abuso sexual, lo conducente es emitir fallo condenatorio. Este tribunal, con base y fundamento de lo que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, se emite fallo absolutorio al señor Alejandro por insuficiencia para acreditar el delito de abuso sexual a que se refiere el artículo 270. Avanzar más. Sí. Claro. Usted vio a mi hija, ¿no le creyó? Desde luego que le creí en el tema del tocamiento. Su hija jamás mencionó el tema del lugar, el día, el horario. ¿Cómo va a saber mi hija de tiempo exacto? O sea, la capacidad de una niña de 4 años de edad, ¿cómo la va a saber ella? No es su responsabilidad saber la dirección de casa del tío, su señoría. Usted vio el tocamiento, usted le escuchó. Explíqueme de verdad por qué no le creyó. Hay todas las pruebas en peritajes ahí favorables, su señoría. ¿Qué es lo que usted no lo convenció? ¿Me lo puede decir, por favor? Desde luego, habría un momento para que si no está de acuerdo con la decisión, desde luego la pueda recurrir. Este tribunal se pronunció respecto de la insuficiencia probatoria por parte del personal de la Fiscalía para justificar esos aspectos que son torales y medulares. Ahora, la emisión de este fallo no prejuzga y no limita la investigación penal, la cual válidamente pueden actuar en consecuencia. Claro, porque hay un abuso. Y lo presenta, usted mismo lo dijo, y que no se pasa por alto, que presenta un abuso sexual a la niña, que para sus 4 años de edad. Entonces, ¿en dónde está eso? ¿En dónde están sus derechos? ¿En dónde está la protección? ¿En dónde está? Porque la niña no supo la dirección,
porque la niña no supo con exactitud el horario. ¿Era la responsabilidad de mi hija saber el horario? ¿De verdad? ¿A la edad de 4 años? ¿Era su responsabilidad? ¿En serio? Explíqueme eso, señoría, ¿de verdad una niña de 4 años tiene que saber la dirección de casa del tío? ¿Saber el horario exacto? Está presentando un abuso sexual, su señoría lleva 2 años sometida a terapias y pruebas en peritajes con criminología que el mismo padre solicitó. Con Tania, con Verónica Mozo, todas dicen lo mismo, su señoría. ¿Qué está pasando? O sea, si usted, siendo el juez, no está protegiendo a una menor que presenta un abuso sexual, ¿quién la va a proteger? ¿De verdad? ¿De verdad no lo convenció mi niña que le mostró el tocamiento en la entrevista? ¿No lo convenció? ¿De verdad? Se lo mostró. Y todo coincide con todos los videos que se mostraron anteriormente, con todos los videos de peritajes que le dijeron cómo fue el tocamiento. ¿No lo convenció? ¿Tiene mayor peso en la dirección de una niña de 4 años tenía que saber? ¿De verdad? ¿De verdad, señoría? ¿Usted es padre? ¿Qué hubiera hecho usted si fuera su hija a los 4 años de edad que abusa de ella? Y que todas las pruebas de peritos lo dicen. ¿De verdad nomás por decir que no fue la dirección? ¿Que no nos consta? Yo no estuve ahí, el papá la llevó, yo no. A mí no me tiene que constar si fue el 26 de febrero. Le tocó ese fin de semana al papá, su señoría. Se lo dijeron todos. Presenta el abuso sexual, mija, porque eso no tiene validez. Es un abuso sexual y lo tiene. Lo representa en todas las pruebas de peritos. Y nomás por una dirección. ¿Es en serio, su señoría? ¿Es en serio? Si fuera su hija, ¿qué hubiera hecho usted? Por una dirección hubiera soltado al agresor. Por una dirección que no me correspondía a mí saber exactamente qué hora, qué día. ¿Usted hubiera liberado al agresor de su bebé? Tenía 4 años de edad, su señoría, 4. ¿Por qué? Porque yo tenía que saber con exactitud el horario. La niña le dijo que fue la noche que traía pijama debajo del cielo hasta los pies y la manoseó, la tocó. Todos los dictámenes coinciden con el tocamiento, su señoría. ¡Todos! Explíqueme, eso no tiene validez. Señora Figueras, desde luego se considera toda esa información. Esta decisión que se emite no es absoluta, válidamente la puede recurrir. Quedan citados para el próximo día martes. Pasen buena noche. Bueno, primero tenemos que mandar nuestra mayor empatía y nuestros mejores deseos para la niña y su familia, porque evidentemente es algo difícil para ellos, porque quizás podemos notar algunos errores, podemos indignarnos, pero tenemos que entender cómo funciona el proceso judicial para entender al 100% de lo que está pasando aquí. Entiendo y créanme que es difícil escucharlo, escuchar el dolor de la madre, la impotencia, la rabia que siente, porque como dice, parecería ilógico el fallo del juez cuando el mismo juez está admitiendo el tocamiento, cuando el mismo juez está admitiendo el abuso sexual. Pero es aquí donde a mí me gustaría empezar a desglosar un poquito más el video. El juez inicia en este video haciendo un llamado de atención a la parte jurídica, a la fiscalía, porque dicen, ok, vinieron, traen todo un cúmulo de pruebas, traen todo un cúmulo de peritajes, y traen la narrativa, o traen ahora sí como quien diría, la teoría de los hechos de la mamá, que hasta ahí está bien, y el juez lo dice, el que hayan traído y el que hayan trabajado con eso está perfecto, está bien.
El problema surge cuando solamente se quedan con eso y no llevan a la comprobación la teoría. Entonces, es ahí donde en un proceso jurídico se tienen que comprobar dos cosas básicas. La primera es la existencia del delito, que eso se hizo bien, como lo dice la madre, como lo dice el juez. No cabe duda de la existencia del delito. La segunda cosa que se tiene que comprobar es quién cometió el delito, y es donde la fiscalía falló. Por lo que se dice, por lo que se escucha y por lo que y no hemos podido encontrar más información de este caso en particular, la fiscalía y los peritos no pudieron ahora sí vincular al acusado con el delito. ¿Por qué? Y lo expresa justamente en este discurso que da la mamá, de que dice, bueno, pues es que efectivamente la niña, por la edad, no va a saber de direcciones, se le va a dificultar las horas del día, y etcétera, etcétera. Pero es ahí donde nosotros los profesionales que trabajamos con víctimas de violencia de género, y sobre todo con niños así de pequeños, tenemos que tener un amplio abanico de técnicas, de preguntas y de procesos que nos permitan obtener la mayor cantidad de información, ¿ok? Porque por lo que vemos, la única información que buscaron los peritos en este caso fue que querían que la niña diera la dirección exacta del ahora sí, del acusado y la hora del día exacta, que es ilógico como lo dice la madre. Pero ¿qué yo hubiera propuesto? ¿Qué se podría haber hecho en este tipo de casos? Bueno, yo como psicólogo que trabajo con, con esta niña, yo hubiera indagado un poquito sobre, por ejemplo, el color de las paredes, hubiéramos indagado si existía un árbol, algunas cosas físicas que la niña haya visto en el lugar antes o después del tocamiento, ¿ok? Y solicitar una diligencia al juez para verificar si estos elementos de color de paredes, cuadros, árboles o todos estos elementos que la niña nos pudo haber ofrecido existen o no en el domicilio que es del imputado, ¿vale? Y yo sé que es difícil y créanme que se me hace también a mí un nudo en la garganta escuchar el fallo del juez. Pero él aborda o él trabaja bajo el supuesto de inocencia también. Y él dice, ok, aunque sí no tenemos duda de la existencia de un tocamiento, no logramos vincular al acusado con el tocamiento. Y algo que quizás le faltó empatía, que le faltó ahora sí ese sentido humano con la mamá, es explicarle justamente eso. Es tomarse un momento de decir, oye, pues sabes qué, pues no es el momento y no es el lugar porque ya este proceso ya terminó. Lo que nos quedan son otros tiempos jurídicos, que es la apelación para solicitar nuevamente un cambio de, ahora sí, un cambio en la sentencia, ¿vale? Y yo lo que ahí sugeriría justamente es de que se hiciera la revisión nuevamente de la niña, pero investigando ahora sí cosas antes de que nos pudieran ayudar a localizar físicamente el lugar enviando una diligencia por parte del juez, ¿vale? Sí es muy difícil justamente y también una de las cosas que el juez marca al inicio del video es de que bueno, los elementos de la fiscalía, las personas que trabajaban en la fiscalía
o las que tenía enfrente en ese momento no eran las mismas con las que inició. Es decir, el proceso a esto se le podría decir de una manera muy jergosa, de una manera muy poco profesional. El proceso fue manoseado por demasiadas personas. Esto también facilita este tipo de casos, de que se llegue a una condena insatisfactoria para las víctimas. ¿Ok? Entonces ahí nosotros, pues lo que yo sugeriría es pedir a las fiscalías que mantengan a los mismos abogados, que mantengan a los mismos peritos, que mantengan a las mismas gentes hasta terminar. Y sobre todo tenemos que tomar en cuenta que en lo personal yo me he encontrado con personal pericial que, que no es de que hagan mal su trabajo, o no, simplemente quizás les falta dominio o les falta experiencia, porque a mí sí me ha tocado encontrar a peritos que quieren, que hacen o que quieren hacer sus dictámenes psicológicos, y cuando tú les preguntas, oye, ¿cuál es la profesionalización que tú tuviste para poder hacer un dictamen psicológico? Te dicen que solamente un diplomado, ¿no? Que no está mal tener diplomados, pero quizás un solo diplomado en psicología en general no te da las herramientas suficientes para todos los casos que vas a ver como perito. ¿Ok? Entonces sí sería interesante tener que, si tú como perito vas a trabajar con víctimas de violencia de género, tengas diplomados específicos, talleres específicos, contenidos específicos en atención a víctimas de violencia de género. Porque no es lo mismo, por ejemplo, una víctima de secuestro a una víctima de violación. No es lo mismo una víctima de violación que una víctima de violencia doméstica. No es lo mismo una víctima de violencia doméstica que una víctima de o sobreviviente de feminicidio. ¿Ok? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que tener justamente los conocimientos adecuados y necesarios para cada uno de estos casos. Y justamente el área de víctimas de violencia de género actualmente es uno de los menos reconocidos o desarrollados a nivel profesional. Yo, que me dedico justamente a esto, me he dado cuenta que muchos manuales de atención a víctimas de violencia de género, específicamente en el área de psicología, no tienen contenidos absolutamente para nada útiles. En, Solamente dicen que pues, la violencia de género daña psicológicamente a las víctimas y por esto las víctimas sufren mucho. Y hasta el día de hoy yo no he encontrado un manual de protocolos o de atención a víctimas que indague más allá de eso. Ni de la atención, ni de cómo se hacen los peritajes, cómo se hacen las evaluaciones, nada. Entonces es ahí donde nosotros, los profesionistas, tenemos que, ahora sí, buscar esta profesionalización y a las personas de calle exigir a los jueces, exigir a los peritos, exigir a todos los que se dediquen a este ramo esa profesionalización. Porque como dicen, pues sí, se demostró que estaba el delito, que se cometió el delito. Simplemente no pudieron vincular al, ahora sí, al imputado, al acusado. Esperemos que, yo espero sinceramente que pues el dictamen haya cambiado al final, que hayan conseguido mejores abogados, que hayan conseguido, ahora sí, en una apelación, en un tiempo jurídico posterior, tener un mejor dictamen favorable. Y justamente es este llamamiento a de que pues tenemos que tener este abanico de posibilidades, este abanico de técnicas, de conocimientos, porque ningún caso es igual a otro, ni siquiera aunque sea por el mismo delito. Ni dos mujeres víctimas de violencia doméstica, los casos se van a parecer.
No. Entonces sí, lo que necesitamos es justamente tener claridad de cómo se hacen las cosas y con perspectiva de género, en observancia de los derechos de los niños, en observancia con derechos de la mujer y en observancia en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Si les gustó el contenido, pues denle like, si no, pues mándenos a la goma en los comentarios. No nos queda de otra, los leeremos y les agradecemos el tiempo que se tomaron.